Un estadístico que siempre vamos a seguir viendo frecuentemente en nuestra... O sea, en nuestros análisis, regresiones y en todo lo que hagamos, casi siempre vamos a tener dentro de la tablita por ejemplo, en una regresión lineal, una de las cosas que te voy a mostrar va a ser el estadístico T, ¿sale? Y cuando te aparece ese estadístico, y a lo mejor ustedes lo han visto y lo conocen como como la famosa T de student. El cuate no se llamaba student, de hecho la historia de este estadístico tiene que ver con cerveza. El cuate este student, que no se llamaba student, era como un seudónimo, y él hace cuenta que lo que estaba haciendo, lo que él estaba trabajando para una cervecera muy famosa. Tal vez ustedes han escuchado hablar de esta cerveza, que es la Guinness. Es más famosa la Guinness por los récords, ¿no? Los récords Guinness. Y los récords Guinness son, pues bueno, ahí los empezaron los de la cerveza Guinness, pero otra de las contribuciones de Guinness para el mundo es esta persona que lo que hizo, pues lo que ellos trataban de hacer, pues es estandarizar o hacer que la cerveza pues siempre supiera cerveza, que siempre se supiera igual. Imagínate cuando tú estás haciendo un producto, ¿cómo te aseguras, cómo te das cuenta de si de que todos tus productos siempre están igual? Pues uno es que le estés echando lo mismo, le estés echando siempre las mismas cantidades, pero acuérdense que la cerveza... Que parte importante del proceso de hacer una cerveza tiene que ver con la con cómo se fermenta cómo unas bacterias se ponen y consumen el azúcar, los azúcares de la cebada, por ejemplo, para transformarlos en alcohol. Entonces, tal vez ustedes recuerdan de sus clases de química que los azúcares cuando los descompones, pues los vas transformando en alcoholes. En particular, quieres un tipo específico de alcohol y entonces necesitas hacer pruebas. Ay, disculpe, que aquí ya me vandalizaron ya me vandalizaron aquí. Entonces tú quieres vamos a usar mejor esta pizarra. Y tú quieres lograr eso, ¿no? Quieres que tu cerveza siempre te parezca igual. Entonces, lo que tú necesitas para esto es un estadístico que te empiece a mostrar si por ejemplo, si alguna diferencia es significativa o no. En particular nos importaba, por ejemplo, en lo que estábamos haciendo. ¿Sí se acuerdan de qué era lo que estábamos haciendo en la clase pasada? ¿Sí me pueden recordar cuál era qué era lo que nosotros estábamos viendo? ¿Sí? Estamos viendo el management de cada país. Así es, así es. Y entonces estábamos notando que había diferencias en el management de diferentes países. Entonces tú dices, Estados Unidos se maneja el management y ahí tiene más puntos que México. Pero, o hacías comparaciones, por ejemplo, de México contra India, por ejemplo. Pero hay un detalle. Que a lo mejor las mejores empresas de México son
o mejor, en promedio a lo mejor se manejan mejor en México. Pero esto no significa que si te vas a encontrar así aleatoriamente, tú vas a agarrar una empresa de México y siempre lo que vas a encontrar es que va a ser mejor que la de la India. A lo mejor es al revés lo que te vas a encontrar. A lo mejor es una cantidad muy, muy grande. Y eso lo que causa es que causa ruido, ¿no? Causa un ruido en el que nosotros no podemos discernir. Si tienes, por ejemplo, esta curva, y aquí tienes si los graficaras, por ejemplo, los pusieras en los diferentes puntajes como lo habíamos hecho anteriormente, tú vas a encontrarte algo así. Y pones de otro color las de el otro país. Y a lo mejor vas a encontrarte algo así, ¿no? Entonces, todo esto bueno, vamos a ponerlo en una manera un poquito más ligera, que es la del gráfico de densidad. El gráfico de densidad, la ventaja que tiene, pues es que pues es más ligerito, ¿no? Es más entendible que si pusiéramos todo el montón de barras. Pero entonces, todo este cachito de aquí, para nosotros es de alguna manera ruido, o sea, nos causa problemas. De hecho, eso es lo que nosotros vamos a considerar. Vamos a considerar dos cosas para poder identificar qué tan bueno o qué tan bueno es nuestro estadístico. ¿Sale? Entonces, ¿qué queremos? Pues primero, una división. En primer lugar, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a dividir dos cosas. Vamos a poner aquí en la parte de arriba la señal. Aquí con mi letra horrible, disculpen la letra. La señal, que en este caso, la señal es lo que estábamos nosotros viendo, ¿no? O sea, la diferencia entre medias. O sea, esta es nuestra señal. Esto, si lo ven, esta rayita que empieza de aquí y que termina acá. Esta es nuestra señal. Señal. Y eso lo vamos a poner en el numerador. En el denominador lo que vamos a poner va a ser el ruido. Aquí el ruido es esto lo que nos indicaría sería que si, por ejemplo, la señal tuviera un tamaño, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. ¿Quién sabe qué signifiquen de momento, ¿no? Entonces vamos a decir que T sea igual a 2. La señal es de 2. Ahí está. La diferencia entre un país y otro es de 2. Y lo dividimos entre el ruido. Y tenemos dos opciones, tenemos tres posibilidades. Número 1, vamos a ver la más sencilla, ¿no? La número 1, no, esa no es la más sencilla. La más sencilla es que el ruido sea muy, muy bajito, ¿no? O sea, vamos a ponerle un 0.0001. Entonces, un ruido cercano a 0, ¿qué significa? Muy silencioso. Muy bajo. ¿Cómo? Sí, muy silencioso, pero, ok, va. ¿Qué significa eso del ruido? O sea, ahorita, por ejemplo, si ustedes están tomando clase y mi voz, lo que yo les estoy diciendo es la señal. Pero ruido es una forma de decir todo aquello que te interrumpe para que la señal llegue. Por ejemplo, puede ser tal cual ruido, o sea, ruido verdadero, así que aquí los niños estén llorando, por ejemplo, eso sería una forma de ruido, pero también una forma de ruido sería que yo me esté trabando, que la señal se esté trabando y que no les esté llegando, entonces eso causa ruido en ese sentido.
¿Qué otra cosa podría ser? Que pase ahí con ustedes, pasa el panadero con el pan, ¿no? O sea, ese también es ruido literal. Pero también puede ser que su mamá les interrumpe y les diga, oye, mijito, tú que eres economista, ok. Entonces, o esto, ¿no? Ahorita como estoy ahorita, alguna interrupción, alguna situación, pues eso podría ser considerado ruido. Cualquier cosita, entonces en ese caso nos causa alguna situación o algún problema. Entonces, un número cercano a cero, no lo puedo dividir entre cero porque sería como que raro, ¿no? Pero entre más chiquito está el ruido, entre más chiquito es el ruido, entonces esta señal se va haciendo más fuerte, el tamaño de T se va haciendo más grande. Y el hecho de que yo lo haya puesto con un número muy cercano a cero, ¿qué es lo que da aquí en este caso? ¿Cuánto nos da? Quienes ya hicieron esta cuenta. 20,000. 20,000. O sea, un número grandototototote. ¿Qué quiere decir? Que tal cual este 2 no lo vamos a ver ahí reflejado, sino que lo que interpretamos es esta T tal cual como es. Y entre más grande sea el número, entonces pues más caso le vas a hacer a lo que te aparezca. Aquí está, esta T es 20,000 y eso es una buena señal porque significa que hay mucha, que la señal es muy fuerte. ¿Sale? Vamos a poner un caso alternativo, un caso alternativo a esto, que es que nuestro ruido sea algo grande. Por ejemplo, aquí 10,000. ¿Sale? ¿Cuánto nos da? ¿De qué tamaño nos va a dar T? $0.0002. 0.002. ¿Sabes? Otro cero. ¿A mí me faltó un 0? Ajá. Y luego, esto lo que significa es que esta T está súper chiquita, lo cual significa que la diferencia que nosotros estamos viendo, que este 2 no significa nada. Básicamente lo que estamos diciendo con eso es que este 2 no le hagas caso, no significa nada, no es de verdad. O sea, hay muchísima interferencia. Todo este ruido que está viendo está causando que no lo podamos entender, no podamos ver si realmente está pasando algo o no. Este es el segundo caso. El tercer caso de todo esto es que sea un número muy cercano a 2, en este caso, al número que tenemos arriba. Vamos a cambiar este número para que vean, digo, que es realmente con cualquier número que digamos. Entonces, 9.9, por ejemplo. Aquí, ¿cuánto nos va a dar? ¿De qué tamaño esté? 1.0101. ¿Cuánto? 1.10. 1.10. O sea, aquí nos va a dar algo cercano a un... No, profe, Sí, es 1.01. 1.01. 1.01. Ok. El punto es este, que si está cercano a 1, entonces significa que la señal es igual que el ruido, es del mismo tamaño que el ruido. ¿Qué pasa si yo en la mitad de la clase, estoy diciendo incoherencias y la otra mitad, pues sí les digo la clase bien, como está?
¿Se va a entender lo que estoy diciendo? ¿Se va a entender la clase? Si la mitad, exactamente la mitad, 30 minutos de puras incoherencias que no tienen nada que ver con la clase y los otros 30 minutos de la clase. ¿Se entendería? No, ¿verdad? Necesitaríamos que fuera algo más que esto. Entonces, normalmente, y esto no es tal cual una regla, sino, bueno, es como una convención, y es como que a ojo de buen cubero en realidad, que si por ejemplo a ti te está dando algo por el estilo, entonces tú puedes ver y piensas, este estadístico T, pues ahí se va viendo más o menos bien, ¿no? O sea, aquí ¿cuánto nos da, de cuánto nos da T? 2. 2, ¿verdad? Ahí está. Entonces, este estadístico T, cuando se está acercando a 2, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando T es igual a 2? ¿Sabes qué? Ya, voy a implementar lo que estaba haciendo, lo que les puse en micro. Ya me aburrieron. Voy a hacer lo que estaba haciendo en micro, y es que voy a darles una décima. Voy a darles una décima por cada participación. Cada participación, así. Tienen una décima por cada participación. Regalada, ahí está. Lo que sea, puede ser una pregunta, puede ser una participación, cualquier cosa. Ya, ahí está. Implementado a partir de este momento. Ahí está, listo. Pónganse listos, pues. Entonces, ¿de qué tamaño es esta? ¿De qué tamaño es esta? ¿De qué tamaño es este? Es 2, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pueden equivocarse, o sea, si no lo dicen bien, también se los cuento como, también les pongo su décima de participación. Pues no es que es más grande, por ejemplo, como la señal que el ruido, que va a variar más. ¿Perdón? ¿Otra vez? Es como de que va a ser más grande la señal que el ruido. Correcto, correcto. ¿Qué tanto más grande en este caso? Pues casi el doble, ¿no? Porque dijo que... El doble, exactamente el doble. En este caso es lo que tú estás diciendo es que la participación es exactamente el doble. Oye, no te encuentro. Ah, ya te encontré. ¿Sale? Ok, va. Ahora, esto ¿cómo se ve o cómo lo implementamos cuando lo vemos en una regresión, por ejemplo? Entonces, yo voy a poner aquí este es R base, o sea, no. Si ustedes quieren reproducir esto ustedes quieren reproducir esto, es en R, o sea, básicamente esto es R. Nada más que lo puse aquí porque lo puse en la terminal directamente. Nada más para no batallar. Porque nada más tengo una mano disponible, porque vean, me tienen atrapada, secuestrada la otra. ¡Au! No, Natalia. Miren, aquí R tiene unas bases de datos que son así como de juguete. Y una de las bases de datos se llama Iris. Entonces, le voy a poner aquí. Head Iris. ¿Qué es eso? ¿Qué es Head Iris? ¿Qué me muestra? No, ni Pues idea. creo Sí. que son como los tipos de iris, de flores. Sí, creo que hablo de eso, ¿no?
Exactamente, gracias. Ahí va tu decimita. Muy bien. Exactamente, es una base de datos, así si lo notan, viene con largos del sépalo, largos de ancho del sépalo, largo del pétalo. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, aquí plot. Ponemos sepal.length petal.length data iris. Vamos a ver si esto sepal length. Bueno, en el peor de los casos, vamos a hacerlo con especificándole aquí la base de datos, iris, y con el signo de peso lo especificas. Y miren, cuando haces esto, ¿qué acabo de hacer? Miren lo que me salió. Con ese cachito de código y miren lo que me salió. Está padre, ¿no? Se ve bonito. ¿Qué es eso? ¿O qué es lo que nos indica? ¿Qué creen que esté pasando aquí? ¿Es un gráfico de dispersión? Ajá, es un gráfico de dispersión. Ok, eso, espérame, es que no veo quién eres. ¿Fernando? Iván. Sí, me Sauceda. sonaba la voz de Iván, me sonaba la voz de Iván. Exactamente, es un gráfico de dispersión. ¿Y qué onda con ese gráfico de dispersión? ¿Qué nos muestra? Pues si ponemos una línea de 45 grados, podemos apreciar qué tan dispersos están los datos de esa línea, como de la media. ¿Y esta qué sería, qué nos indicaría en este caso? O sea, ¿cómo lo leeríamos en palabras? O sea, alguien que no estuviera familiarizado con esto, ¿cómo se lo explicarías? Pues según yo que está más concentrado en el medio. Ok, bueno, observamos, ok, estamos concentrados en medio. Eso, no sé si sea verdad. Ok, parece que sí, bueno, no sé. Pero, ¿qué es lo primero que salta a la vista? Déjate, pongo tu puntito de todos modos aquí. ¿Qué es lo primero que salta a la vista en esta gráfica? A lo mejor es demasiado, a lo mejor el tema es que es demasiado obvio, pero para muchas personas no lo es, pero tenemos que decirlo, ¿no? ¿Qué es lo primero que es no? O sea, no se ha dicho y tenemos que decirlo. Pues que todos son muy diferentes. No entiendo, ¿cómo que Sí, todo? bueno, la gráfica habla pues de la longitud del sépalo, se llama en español, no me acuerdo, y del pétalo del iris. Entonces, pues yo lo veo de que pues todos son muy diferentes. Ok, va, ok, que son todos muy diferentes. Aquí, por ejemplo, lo que nos está diciendo, cada puntito es algún dato y le estamos revisando las dos cosas, ¿no? En el eje horizontal vemos su longitud, la longitud del sépalo, y en el eje vertical vemos la longitud del pétalo. Entonces, lo que primero, no sé ustedes, pero para mí lo primero que salta a la vista es que es una relación positiva. A lo mejor estoy siendo, a lo mejor y para ustedes fue como que, pues sí, ¿no? Pues eso ya no tendríamos que decirlo. Pues bueno, eso era lo que quería que dijera. Pero sí lo ven, ¿no? Sí lo ven.
Bueno, a ver tú. Bueno, a ver tú. ¿Sale? ¿Sí es una relación positiva? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Miren. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando tú aumentas el tamaño del sépalo, que si tú ves una flor con un tamaño del sépalo, el tamaño del pétalo también va a aumentar. Pero esa relación positiva será significativa estadísticamente. Esa sería la pregunta. O nada más, digo, pues si nosotros lo observamos aquí, pues parece que sí. Pero ¿cómo sabemos si es realmente representativa? Y dos cosas, ¿no? Vamos a revisar dos cosas. Número uno, ¿qué tanto es esa relación que están entre esas variables? Y si esa relación es estadísticamente representativa. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a utilizar un LM. Pues, le voy a poner control L para limpiar consola. Pongo LM. Y teníamos sepal.length. No es más. Primero el pétalo, ¿no? Petal.length. En función de sepal.length. Y en data le ponemos iris. Y eso es lo que nos jala, nos crea un... No. ¿Qué significan estos números? Estos dos números. Cuéntame. El primero que es negativo. ¿El primero qué? ¿El primero qué es? ¿Qué significa ese menos 7.1? ¿Ni idea? Sí, nos habla de los pétalos, ¿no? ¿Cómo? Nos habla de los pétalos. Ok, sí, miren. A ver, vamos a parece que creo que no han visto regresiones, ¿verdad? Todavía. Está bien, no pasa nada. Vamos a verlas. Entonces, acuérdense de la función, de una función lineal, o sea, que es lo más simple que te puedes encontrar en el planeta de cuanto a funciones. O sea, es una función en la que dices y depende de X, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dependencia que tiene Y de X? Esta dependencia es lineal, así. ¿Y qué significa que sea lineal? Significa que tienes dos números, que lo puedes describir con dos numeritos. El primer numerito es el intercepto que es el que te dice dónde corta la línea X con el eje de las Y. O sea, cuando X es igual a 0, ¿a cuánto es igual Y? Y el segundo número
y ese es alfa, ¿no? Ese es este alfa. Vamos a borrarlo. A borrarlo y ponerlo aquí con este número. Ay, perdón. Dibujar. Aquí está. Y lo vamos a poner aquí. Dibujar aquí, ¿no? Aquí está. Este es alfa. Y aquí está alfa. Y por acá vamos a borrar y vamos a poner este otro número, que ese sería el que nos va a describir. Vamos a ponerle beta. No más porque pues son las dos primeras letras del alfabeto griego. O sea, no se crean que es tan impresionante esto. O sea, tú tienes como relación una línea y esa línea es la que te describe a los datos. Ya luego vemos con un poquito más de detenimiento, ¿no? Es la línea que te describe a los datos. Y aquí tú tienes todo este montón de datos. A ver. Entonces, esta línea es la que te describe a los datos. Y lo que tú tienes es que, bueno, si haces algún aumento cualquiera de una unidad, por ejemplo, si aumentas una unidad, el eje X, la pregunta es ¿cuánto te va a aumentar el eje Y? Y la respuesta es muy sencilla. Es beta. Eso es lo que te va a aumentar. Es decir, dicho de otra manera, es el aumento marginal, es el aumento marginal que tiene Y con respecto a X. Profe, ¿y qué es este otro? ¿Qué es esa E rara que tiene ahí de ese lado? Acá. Se lo están perdiendo, se está perdiendo de esos puntos. Ese punto va para mí. Yo me lo quedo. Y esta E rarita, esta que está aquí, yo le puse aquí con una letra epsilon, que es el error. Le puse una E de error. Esta no le puedo poner un igual porque no es un número tal cual determinista como los que usamos, sino es un número, es un error estocástico. Y tiene un supuesto importante que es que es normal, tiene una distribución normal con media cero y con una varianza constante. Es un número fijo que ya está puesto. Eso es importante porque si tú tienes si tu varianza aquí, si tú agarras aquí la varianza y acá estuviera más grande, si por ejemplo tuvieras datos que se vieran así y luego así y luego así, entonces tienes un problema de heterocedasticidad, que luego ya después platicamos con más detalle. Tienes un problema ahí raro, o sea, no te va a funcionar. Pero esos supuestos, vamos a decir, esos supuestos se tendrían que estar. Ya, ok. Entonces, aquí nos dice Ernesto, entonces, bueno, antes de ver qué es lo que nos puso, le voy a poner su puntito porque no importa si de hecho es importante también, es válido y es muy valioso también que nos equivoquemos, es súper valioso que nos equivoquemos. Yo quiero motivarlos a que se equivoquen más, a propósito, o sea, que lancen más cosas, aunque se equivoquen. Entonces dice... entonces es negativo punto menos 7 en el eje de las X y positivo 1 en el eje de las Y. No, eso no es tal cual lo que significa, Ernesto. Lo que significa este sería el alfa en nuestro gráfico. O sea, es donde cruza la línea, donde cruza X cuando Y es igual a 0. Es nuestro alfa. ¿Qué significa esto? Que si nosotros agarramos estos dos números, podríamos describir cuánto es el tamaño de Y si nosotros sabemos X. Vamos a ponerle, ¿no? F
No, vamos a ponerle, sí, f es una función de x. O vamos a ponerle y, ¿no? Y es una función de x que es, es una función de x en la que ponemos menos 7.101 más 1.858 por x, lo que sea x. Ahí está, ¿no? Entonces, si tú le pones y 1, cuando x es igual a 1, entonces te va a decir, si x es igual a 1, y va a ser igual a menos 5.2. Y así tú puedes jugar con los números, ¿no? Si y es igual a 2, y es igual a 3, y es igual a 4, y es igual a 5. Aquí ya y es igual a 4, ya empiezan a ser números positivos, ¿no? Y con esto tú puedes describir cómo sería el comportamiento de estos datos. Ahora, esto que hicimos aquí realmente no nos dice si esa relación, si ese 1.85 es o no es significativo. Nos interesa porque nos interesa saber si esa diferencia, o sea, tú lo que tú estás diciendo es que cuando tú aumentas el tamaño del sépalo, el tamaño del pétalo también va a crecer 1. Si tú lo aumentas al sépalo 1, al sépalo, si el sépalo es 1 más grande que el anterior, entonces el pétalo va a ser 1.85 más grande que el anterior. Entonces vamos a ver si sí es cierto. Y aquí lo que nos dice, vamos a ver que cuando generamos este es nuestro resumen de la regresión, y nos dice aquí nos muestra los residuales, que son muy importantes, luego va a ser importante aprender a interpretarlos. Esto de aquí es lo mismo que habíamos visto, el menos 7.1, que es el intercepto, el alfa, y este 1.8 es el beta, cuando aumenta. Tenemos aquí muy importante el error estándar, y es que esto que vimos anteriormente es una relación, esta es la señal, donde dice el estimate, la estimación es la señal, y el ruido es el error estándar. Si esto es una muestra, también depende del tamaño de la muestra, pero bueno, es otro detalle. Y el valor T, aquí nos está diciendo, es para el tamaño del sépalo, que es lo que nos interesa en cierto modo, es de 21. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretan? Ahí sí es significativo, profe. ¿Es qué? Sí es significativo. Sí es significativo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque es mucha la diferencia. De hecho, está empezando negado en el valor de T, el otro termina en positivo, pero es mucha la diferencia. Claro, claro. O sea, es mucho el radio que hay entre el error estándar y el que es el ruido, y la estimación, que es la señal. Entonces, este número nos va a dar un número grande, y naturalmente ese número es mayor que 2, ¿no? O sea, entonces ya nos va a dar algo significativo. Eso se va a ver traducido en este valor P. Pero ese valor P lo hicieron, viene a partir del estadístico T, o se genera normalmente a través del estadístico T, y estas estrellitas, eso es nada más una función como para poder identificar visualmente más fácil cuando tú tienes una relación significativa. ¿Sale? Entonces, la próxima clase, para acabar con esto, lo que vamos a ver si esas diferencias son significativas.
Las diferencias que tenemos en nuestra base de datos son significativas. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, me dio gusto estar con ustedes. El día de hoy se repartieron 8 décimas. 8 décimas entre ustedes. Se regalaron esas 8 décimas. Entonces, pues sí, siguen así en 10 días. En 10 días alguien puede ganarse un 8 completo. Son globales. Son globales estas décimas. Entonces, vamos a continuar. Los veo entonces la próxima clase. Cuídense mucho y nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego, Sale, profe. 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 Bye.